September 2, 1666. This was and continues to be one of the most tragic dates in history. On this date began the Great Fire of London. It was past night and Mr. Fariner had finished his workday at his bakery in Pudding Lane. It seemed another normal day, but no, he could not imagine what would happen later. Cuando se fue a descansar, dejó por equivocación el horno encendido. Este incidente provocó que las llamas se desatasen gracias a la ayuda de unos recollos que todavía estaban ardiendo. Las llamas se expandieron rápidamente debido a que, en aquella época, las casas estaban hechas de materiales altamente combustibles, como la madera o la paja. Por suerte, el señor Fariner y su familia sobrevivieron al incendio, pero su criada no. Ella no tuvo tanta suerte. Fue la primera víctima de un incendio que marcaría de por vida a Inglaterra y al mundo. An hour later, the fire had destroyed the house, as many of the neighbors had been warned of the danger. At that time, the mayor of the city was called to check the status of the area. Los vecinos presentes y algunos federales opinaban que se tenía que derribar las casas cercanas para, así, crear cortafuegos efectivos contra las llamas. Pero los propietarios de dichas casas se oponían a que sus hogares fuesen destruidos. Finalmente, el alcalde de la ciudad, el señor Bloodworth, decidió impedir el derrumbe de las casas cercanas al incendio, lo que provocó que el incendio siguiese avanzando. Esta mala decisión se demostró que, si se hubiesen creado cortafuegos en ese momento, el incendio hubiese cedido, pero no fue así, y actualmente el alcalde de la ciudad es recordado en las páginas oscuras de la historia de Londres. The next day, Monday, the fire continued to move without anyone to stop him, with the help of the winds. Vegetación arrasada, edificaciones destruidas y personas aterrorizadas era el panorama de aquellos días. Los más ricos huían con sus pertenencias hacia lugares seguros, mientras que algunos de los más pobres perdían la esperanza y morían sin oponer resistencia a alguna de las llamas. Parecía que el incendio nunca acabaría. Los vientos hacían imposible el control del fuego, hasta el día siguiente, martes. Tuesday, September 4, 1666, one of the most important dates in the history of London. On that day, the fire was completely extinguished, thanks to two factors: the stop of the winds and the fireworks created by the Tower of London. El incendio se extinguió aquel martes de 1666, aunque había dejado huellas en todos los londinenses, con unos números impactantes. 80.000 casas fueron destruidas, 89 iglesias fueron arrasadas, 13.000 personas se quedaron sin hogar y numerosos monumentos fueron arrasados, entre los cuales se encontraban la Royal Exchange y la Catedral de San Pablo. Even so, the disaster brought positive effects. The Great Plague of London ended and the new monuments were built. The reconstruction of the city took place years later according to plans of the former London. Este incendio siempre quedará en las páginas oscuras, no solo de los londinenses, sino también de todos los ingleses. Un desastre que muchos opinan que su poder devastador no se ha superado, y que dejó muy marcado a todos los ingleses para la prosperidad.